Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos de Radio San Juan Diego, de la diócesis de Cuautitlán. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, compartiendo la aventura de fe de esta mañana. Recuerden que estamos con ustedes todos los lunes a las 11 de la mañana por Facebook, diócesis de Cuautitlán. Gracias a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla que también se conectan con nosotros. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo que nos dan. Gracias a todos los de otras diócesis que también ya nos hacen favor de regalarnos un poquito de su tiempo y que juntos, como les digo, siempre vayamos creciendo en la fe día a día, ¿verdad? Pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestro hermano Artemio Serafín Rocha, que ya saben que nos acompaña con las alabanzas. Esa es su manera de evangelizar a través de la música. Este hermano justamente tiene ese don que el Señor le ha dado y hoy vamos a aprender también un poquito de él a través de este grandioso tema de evangelizadores llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a darnos cuenta que también se puede evangelizar de muchas formas, no solamente así como lo hacemos nosotros a través de las redes o a través de compartir un tema. Hay muchísimas formas en que podemos nosotros también evangelizar, siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues vamos a iniciar nuestro tema con la alabanza que nos va a compartir nuestro hermano Artemio. Entonces vamos a compartir la pantalla para que nos acompañe. Hermanos en Cristo, nuevamente a compartir con ustedes unas buenas alabanzas. Erika, muchas gracias nuevamente por tomar la invitación a tu programa Una aventura de fe, en el cual vamos a compartir un tema muy hermoso, llenos del Espíritu Santo. Y espero que las alabanzas que voy a interpretar les guíen a un nuevo caminar con Jesús. Quiero llevar a Cristo a todos los hombres, luchar por la verdad y por el amor. Cristo lo dijo al final: llevadme a todo lugar y enseñar. Sé que mi caminar, tropiezo siempre habrá.
pero al final quiero llevar a Cristo a todos los hombres, luchar por la verdad y por el amor. África hacia América, no importa el lugar, lo que importa es amar. Vayan a predicar. Muchas gracias. ¿Todo bien? Pues muchas gracias, Artemio, por esa bella alabanza donde el Señor nos está invitando justamente a que vayamos por todo el mundo a predicar, que esa es la tarea de todo evangelizador, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor y a lo que nosotros nos comprometemos por amor al Señor también, a que todos conozcan a nuestro Padre, a que todos conozcan a la Divina Trinidad, a María Santísima. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana en este tema? Bueno, veremos primero qué significado tiene la palabra evangelizador, porque vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esa palabra de evangelizador? ¿Qué significa que un evangelizador esté lleno del Espíritu Santo? Recordemos también, o recordaremos también un poquito de las catequesis de los lunes anteriores. También reconoceremos la necesidad de proclamar la buena nueva una vez que nosotros somos bautizados. Y por último, entenderemos de dónde nace este concepto de evangelizadores que viene en el Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Así que, pues vamos a dar inicio con este tema, evangelizadores llenos del Espíritu Santo. Bueno, como les dije, vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio, general de los lunes pasados con el tema de cómo nace la iglesia, que fue el que vimos, uno de los primeros que vimos, que nace del costado de Cristo. Y justamente es en el momento en que es atravesado con una lanza, si recuerdan que vimos eso, por un soldado, el cual dijimos que posiblemente su nombre era Longinos porque no aparece en la Sagrada Escritura, y ese soldado es el que atraviesa el costado de Cristo para ver o verificar que él hubiera muerto. Entonces, ese momento donde se atraviesa con esa lanza, recordemos que dijimos que de ahí sale agua y sangre. Entonces, esos son dos elementos en los cuales nosotros nos referimos justamente al bautismo, que son dos signos elementales, porque recordemos que el agua es un símbolo que nos limpia y que también nos inserta como miembros de la iglesia y como hijos adoptivos de nuestro Señor. Y la sangre, quedamos también, que es un elemento que se presenta dentro de la Eucaristía, porque es justamente con la que nosotros nos alimentamos, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, no sé si recuerdas que vimos también el miedo de los discípulos de Cristo, el miedo que sintieron cuando Cristo muere y los deja solos. Como vimos, se fueron a esconder por miedo a no tener a Jesús a su lado y además ellos pensaron que podían pues correr la misma suerte que nuestro Señor, ¿verdad? Sin embargo, también vimos como una vez que Cristo resucita, ellos recobran también su confianza. Por lo tanto, de ahí desprendimos que no es lo mismo un discípulo con Jesús que sin Jesús. Y si lo retomamos para este tema, entonces no es lo mismo un evangelizador con Jesús que sin Jesús. Vimos en el tercer tema también, o en estos sucesos, cómo viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿no? Y cómo ellos reciben el Espíritu Santo y además recobran su valentía cuando lo reciben. Y eso hace que ellos empiecen a evangelizar, empiecen con esa fuerza que les da el Espíritu Santo. También vimos en otro tema cómo Pedro
Jesús le deposita en Pedro toda su confianza y sobre todo las almas de la iglesia, porque deja a su cargo la iglesia, para que sea él quien la guíe, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus defectos, a pesar de sus miedos. Jesús confía en él y deja bajo su dominio la guía de la iglesia, ¿lo recuerdas? Entonces, quise hacer un recuento de todo esto porque hemos ido a lo largo de estas semanas viendo cómo vamos viviendo nosotros la iglesia, el nacimiento de la iglesia y cómo formamos parte nosotros de esa iglesia, por qué nos llamamos también parte de la iglesia, que somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque también recuerda que dijimos que en la iglesia no son las paredes, no es la parroquia, sino son los miembros que asistimos a estas parroquias, ¿verdad? Entonces, esta semana nos ha llevado de la mano como iglesia, como discípulos de Cristo, y ahora, en este día, como evangelizadores, a todos, sin excepción, porque todos estamos llamados por medio de todas estas, de estos acontecimientos que muestran a la iglesia y a nosotros como miembros de ella. ¿Y por qué te digo esto? Porque vemos el momento también en que la iglesia se funda. Vemos cómo todos formamos parte de ella y cómo todos también somos discípulos de Cristo. Todos también, al ser bautizados, tenemos como compromiso primordial el ser evangelizadores de la palabra de Dios. Entonces, asimismo, nosotros, bajo la dirección de Pedro, pero ahora en la figura de su sucesor, que es el Santo Papa, y sus obispos, que es lo que también hemos estado viendo, la sede vacante, es toda una historia que hemos tejido de la iglesia, de nuestro compromiso y de nuestro amor a Cristo. Por eso hoy hemos entendido todo ello y estamos en posibilidades de proclamarnos también nosotros evangelizadores llenos del Espíritu Santo, porque pertenecemos a la iglesia y nacimos del costado de Jesús. También nosotros venimos de ahí. Al igual que los discípulos, también a veces nos da miedo, pero si confiamos en el Espíritu Santo, nos acompañará en esta misión evangelizadora. Y además, cada día invoquemos al Espíritu Santo para que podamos experimentar un Pentecostés diariamente que nos dé la fuerza y la sabiduría para hablar de la grandeza del Señor. Y por supuesto, todo ello bajo la dirección de nuestro Papa y de nuestros señores obispos, que primero Dios, pronto nosotros lo tendremos también aquí en nuestra diócesis, porque hemos estado orando mucho para que eso suceda. Pues bien, antes de que iniciemos un poquito más a fondo este tema, te quiero comentar un testimonio que para mí fue algo muy bonito, porque como te decía yo al inicio, nuestro hermano Artemio, él también es un evangelizador lleno del Espíritu Santo. Su evangelización él la realiza a través de la música. Ese es el don que el Señor le ha dado y que lo ha puesto a su servicio. En cada uno de nosotros también hay dones que podemos poner al servicio del Señor. Debemos irlos descubriendo y sobre todo debemos no dejar que el miedo nos acompañe, ¿verdad? Sino hacerlo a un ladito para que podamos también cumplir con esa misión evangelizadora y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos quita el miedo. Entonces, fíjate que hace 8 días que compartimos una de las alabanzas que nuestro hermano Artemio nos hizo favor de cantar. Yo te decía en ese programa que esa alabanza a mí me había parecido muy bonita, que me había sorprendido y que la verdad no la había escuchado. Y entonces ya pasó, ¿no? Y en la semana que yo estaba con Artemio, resulta que él me dice, oye, ¿sabes por qué esa alabanza no la habías escuchado? Le digo, pues yo creo que no es muy conocida. Dice, no es eso. Lo que pasa es que viendo el tema que ibas a manejar, yo me puse a escribirla, obviamente, con la Sagrada Escritura. Lo tomé del texto y le puse la música y el ritmo y todo. Entonces, le dije a Artemio, oye, eso es un muy buen testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Cada uno en lo que nos toca. Tal vez yo no tengo ese don y no lo hubiera podido hacer tan bien como lo haces tú.
pero me da mucho gusto saber que el Espíritu Santo te impulsó a escribir una canción, ¿no? Y que fue, para que sepan, una primicia para nosotros también, porque es la primera vez que se escucha y que es, pues, ahora sí que inspiración del Espíritu Santo en nuestro hermano Artemio Serafín. Y yo cuando vi esto le dije, oye, ese testimonio me va a gustar mucho darlo porque al final es lo que estamos haciendo, que cada uno de nosotros vamos descubriendo y vamos haciendo cosas nuevas, pero bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces, tú también puedes hacer cosas increíbles si te dejas guiar por este Espíritu Santo. Pues bien, ahora vamos a hablar de qué es un evangelizador. Bueno, el evangelizador es el que predica, sermonea y catequiza la doctrina y la fe de Jesucristo a través del evangelio y lo que está escrito en los 4 libros del Nuevo Testamento. Y es la virtud y cualidad cristiana de aplicarlo en la vida cotidiana. O sea, aquí a mí me dejó muy claro lo que es un evangelizador, pero muchas veces el concepto no lo tenemos tan preciso porque podemos ser eruditos, podemos conocer muy bien la palabra del Señor y hasta ahí quedarnos. Pero esa no es la idea es ser eruditos y además maestros, como el divino maestro. Que el divino maestro, ¿por qué tiene una diferencia el ser maestro entre el ser erudito? Bueno, el maestro es aquel que sabe enseñar, pero además lo aplica en su vida. Por eso es un evangelizador y una cualidad cristiana de aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros nos quedamos en ser eruditos, podemos conocer la Sagrada Escritura, podemos conocer las encíclicas, podemos conocer todo el magisterio de la Iglesia, es más, de memoria nos podemos aprender un tema. El problema tal vez no sea eso si nosotros le echamos ganas y podemos ser solamente eruditos. El verdadero problema del evangelizador viene cuando hay que aplicarlo a la vida cotidiana. Es decir, hoy te invito entonces a que este tema no se quede en ti como nada más de aprendizaje, sino que tenga esa trascendencia a tu vida cotidiana, que tú también puedas vivir el evangelio a través de lo que estás haciendo, porque si no, entonces nos quedamos y como decimos nosotros, ¿no? Engordamos y nada que enseñamos lo que hemos aprendido. Con la palabra de Dios vamos alimentándonos y engordamos y ahí se queda. Lo que hay que hacer nosotros es compartirlo a todos los demás y lo más importante, aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso es que hay muchos eruditos y hay pocos evangelizadores. Esos que con su propia, dicen que su vida es un evangelio. Una vez, ahorita me vino esa palabra o esa frase en la mente, dice, que tu vida sea un evangelio. ¿Por qué? Pues porque ahí estás demostrando el amor a tus amigos, el amor a tu familia, el amor que es lo que mueve a la vida cotidiana. Entonces, por eso era importante que entendiéramos lo que es un evangelizador. Hoy a lo mejor ya te está viniendo a la mente algunas personas que sí, que saben mucho de la palabra del Señor y de verdad lo hacen y no tienen problema en enseñarlo porque son eruditos. Pero el problema viene cuando lo tienen que aplicar a su vida. Tú dices, ¿por qué sabiendo tanto no lo aplica? Bueno, porque se quedan como eruditos. Pero el divino maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, fue el que nos puso ese ejemplo. Por eso es el evangelizador por excelencia, ¿verdad? Porque ahí vemos características de él que hoy podemos aprender en esta mañana y que nos debe de llegar y taladrar un poquito nuestros huesos para decir, ¿qué me falta para ser un verdadero evangelizador? No es fácil, pero si pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que nos motiva, lo vamos a poder lograr. Entonces, por eso también es importante que nosotros entendamos qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Para que algo pueda estar lleno, primero que nada debe vaciarse, debe estar vacío. Y esto parece algo como, lo que está diciendo es una tontería o ilógico. Pero debemos de reconocer que estamos vacíos. Los discípulos hicieron exactamente eso. Reconocieron que no tenían los recursos en ellos mismos para hacer lo que estaban haciendo o debían hacer. Y en vez de eso, tenían que depender de la obra de Dios. Pero a veces nosotros
no hacemos todo lo contrario, ¿no? Pareciera que nosotros solos podemos todo, que no requerimos de la presencia de Jesús en nosotros. O sea, fíjate cómo hay muchos evangelizadores que ya no quieren reconocer a Jesús en su vida y mucho menos invocarlo para poder evangelizar. Se nos olvida, por eso es que a veces no vemos los frutos, ¿verdad? Entonces, no podemos ser llenados de su divino espíritu sin antes reconocer la necesidad de tenerlo en nosotros. Por eso un evangelizador lleno del Espíritu Santo anuncia y proclama la buena nueva, pero siempre sabiendo que solo no va a poder, que requiere del auxilio, ayuda y sabiduría de Dios. Y solo así seremos evangelizadores llenos del Espíritu Santo. El ser lleno con el Espíritu Santo implica darle a él también la libertad, fíjate, esto es bien importante, darle la libertad para que ocupe cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándolos incluso él, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Luego entonces, su poder se puede ejercer a través ya de nosotros, es decir, nosotros nos convertimos en ese instrumento que el Señor ocupa para llevar a cabo su misión, su palabra y que penetre en los corazones de todos los demás. Y para eso va a hacer que haga frutos o frutos abundantes y sea un fruto justamente para Dios y no para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces el fruto lo queremos nosotros y el fruto no es para nosotros, el fruto es para el Señor. Recordemos que cuando llega el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estaban todos juntos, reunidos, compartiendo, fíjense esto no lo pierdan de vista. Estaban todos reunidos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa, las mismas enseñanzas y al mismo Dios. Por eso es algo que a nosotros nos debe caracterizar a todos los evangelizadores. Donde nos encontremos, debemos asemejarnos a esos discípulos de Jesús y debemos tener todas esas mismas cualidades o los mismos objetivos, porque hay veces que algunos evangelizadores quieren compartir a Dios y otros se quieren compartir ellos, ¿no? Quieren hablar, unos evangelizadores bien cimentados en la fe y bajo la luz del Espíritu Santo que quieren compartir la buena nueva y quieren compartir todo lo que Jesús hizo para que otros crean en él. Y hay quien quiere compartir lo que ha hecho él o ella en su vida y que a través de eso la gente se convierta. Y eso no es posible. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir a nuestro Señor Jesucristo y dejar un poquito atrás el yo, ¿no? Que decimos, yo hice esto, yo hice el otro. Por nosotros mismos no hacemos nada. El Señor es el que nos permite que podamos movernos en este mundo, que podamos hablar sus maravillas a través de su Divino Espíritu. Quiero decirte que hay un documento que mucho nos ha hablado de los evangelizadores y es precisamente el Evangelii Nunciandi, que a la fecha sigue, aunque ya se tiene desde hace muchos años, es un documento que sigue siendo actual y que va dirigido al episcopado, al clero, a los fieles de toda la iglesia acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo. En 1975, por eso te digo que aunque ya se tiene desde hace muchos años, sigue siendo actual. Fíjate, en 1975, el Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica posinodal Evangelii Nunciandi, que es un documento del magisterio eclesial en donde más se cita este tema de la evangelización. Y nos ofrece ahí muchos puntos importantes que yo te voy a resaltar solo algunos por si en algún momento tú quieres consultar algo sobre evangelización, vayas a este documento Evangelii Nunciandi. Y uno de los puntos importantes es la tarea de la evangelización, que es de todos los hombres y constituye la misión esencial de la iglesia. Y recuerda que cada uno de nosotros formamos la iglesia, como te dije al inicio. A eso ya lo hemos hablado muchas veces en otras catequesis. No somos las paredes o el templo, sino las personas que acudimos ahí. Eso somos la iglesia. Y evangelizar justamente es una tarea y una misión de la sociedad actual que se hace cada vez más urgente y más en estos tiempos, ¿verdad? En que estamos en una pandemia en donde
la gente tal vez ha perdido la fe, la esperanza e incluso la caridad, las tres virtudes teologales. Entonces, fíjate cómo urge y se actualiza este documento que fue escrito en esa exhortación apostólica en 1975 y sigue siendo actual. Cada vez nos urge más que nosotros, bajo el compromiso del bautismo, vayamos a evangelizar. Otro de los puntos que toma este documento, hay un nexo íntimo entre Cristo y la Iglesia y la evangelización, mientras dure este tiempo de la Iglesia. Es ella la que tiene a su cargo la tarea de evangelizar. Fíjate, entonces, recae sobre cada uno de nosotros. Es una tarea que no se cumple sin ella, ni mucho menos contra ella. Entonces, tenemos nosotros la obligación, pero no me gusta ocupar este término de obligación porque se oye feo y algo que nos obliga no es dado de amor y del corazón, ¿verdad? No sale del corazón. A mí me gustaría que no fuera una obligación, sino fuera un regocijo evangelizar, que fuera una alegría evangelizar. No sé, ayúdenme con unas palabras, que sea algo grandioso para cada uno de los bautizados, el evangelizar, no una obligación de, ay, tengo que hacerlo, porque eso genera malestar, incomodidad, miedos incluso. Entonces, que lo veamos de otra forma, con muchísima alegría, como lo hacía Jesús, que en cada momento en que él estaba con las personas, en cada movimiento que hacía, lo hacía evangelizando. Por eso decimos que nuestra vida debe de ser un evangelio. Entonces, otro de los puntos de evangelizar que constituye exactamente, Marilu, una bendición, evangelizar sería una bendición justamente. Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la iglesia. Entonces, tú estás ahí llamado a esa vocación. Todos tenemos, fíjate, a lo mejor yo no me había dado cuenta cuando decimos, ¿cuál es tu vocación en este mundo? Y empezamos a buscar muchas vocaciones, ¿verdad? Ah, pues mi vocación es ser mamá, mi vocación es ser empleado, mi vocación. Y empezamos a buscar. Y la primera vocación que tenemos al ser bautizados es evangelizar y es la que nunca le ponemos atención. Entonces, para nosotros debe de ser algo de identidad de nuestra propia religión al ser bautizados, porque la iglesia existe para evangelizar, para predicar y para enseñar. Es un ser canal del don de la gracia, donde se pueden reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa y el memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Entonces, fíjate lo importante, los puntos importantes de lo que nos habla este Evangelio Nuntiandi. Además, este mismo documento tiene como punto principal el de Cristo evangelizador a la iglesia evangelizadora. Fíjate lo que te decía nuestro Señor Jesucristo, es el primero que nos muestra cómo hay que evangelizar para que nosotros sigamos sus pasos. Recuerda que vamos en este mundo siguiendo los pasos del Maestro, Aquí en este apartado de este Evangelio Nuntiandi nos muestra el testimonio y misión de Jesús, que da de sí mismo. Fíjate, Jesús en esa evangelización da un testimonio, una misión de sí mismo. Pregunta para todos. Ahora que nosotros somos evangelizadores, ¿damos testimonio y misión de nosotros mismos? Tal vez deja mucho que desear lo que hacemos, por lo que hablamos, ¿verdad? De cómo tratamos a las personas, de cómo nos conducimos en el trabajo, de cómo tratamos a nuestra familia, de cómo ante las necesidades del mundo nos hacemos sordos y ciegos, de cómo ante el dolor o el sufrimiento de una persona hacemos como que nada pasa. Ante la enfermedad de alguien que está postrado en una cama, no nos hacemos presentes, ni siquiera a través de la oración, que es lo menos que podríamos hacer, ¿verdad? Que a lo mejor si no vamos a hacer con nuestras manos o nuestros actos algo, bueno, algo bien importante y que seguramente va a producir muchos frutos es la oración, pero a veces hasta eso nos cuesta trabajo. Entonces Jesucristo da testimonio de su misión a través de sí mismo.
Es importante que los evangelizadores de este tiempo también nosotros demos testimonio de nosotros mismos a través de la evangelización. Por eso es que la gente a veces no llega a ese encuentro con el Señor, porque nosotros mismos damos un mal testimonio y dice la gente, yo sí lo he escuchado que a veces dice, ¿para qué voy? Yo no quiero ser como ellos. Y eso es muy triste cuando lo escuchas, porque quiere decir que no estamos dando un buen testimonio de nuestro Señor, de lo que estamos proclamando. Creo que en los mismos grupos es donde más existe estos sentimientos negativos, estos sentimientos de falta de testimonio y misión, ¿verdad? Entonces, pues este tema nos está invitando a todos los que somos bautizados y por consiguiente evangelizadores. Vuelvo a repetirte, tú por el hecho de haber sido bautizado, ya eres evangelizador. Entonces nos está invitando a todos. Es preciso que anunciemos también el reino de Dios en otras ciudades, es decir, en otras ciudades hablamos de no tan solo en tu casa, sino en tus ambientes de trabajo, en tu grupo parroquial, porque sin duda tiene un gran alcance lo que tú hagas, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús. Porque acuérdate que Jesús, al hablar de sí mismo en este testimonio y misión, él dice, porque para esto he sido enviado. Entonces nosotros también podemos tomar esas palabras que alcanzan todo su significado cuando Cristo se lo aplica a sí mismo. Estas palabras del profeta Isaías que dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Fíjate cómo el Señor reconoce justamente que el Espíritu está sobre él y pues nada le puede faltar, ¿verdad? Y además con esa fuerza va a ir a evangelizar a los pobres. Y nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a sentir el Espíritu del Señor sobre nosotros para ir y proclamar la buena nueva? Para proclamar de ciudad en ciudad, como lo hizo nuestro Señor, sobre todo a los más pobres de espíritu. Y con frecuencia a veces son los más dispuestos, ¿verdad? Cuando ya crecemos un poquito en soberbia, en orgullo, en vanidad, tal vez ya no estamos tan dispuestos a escuchar a otra persona. Algo podemos aprender de ellos y sin embargo ya pensamos que todo lo sabemos. Por eso los pobres de espíritu son los más dispuestos en este anuncio y los que reciben con gozo este anuncio del cumplimiento de las promesas y de la alianza propuesta por Dios. Entonces, tal es la misión para la que Jesús se declara enviado por el Padre en todos los aspectos de su ministerio. En la misma encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío de los 12, la cruz y la resurrección, la continuidad de su presencia en medio de los suyos también forman parte de su actividad evangelizadora. Y al ser Jesús nuestro ejemplo, no tenemos más que seguir las huellas del Maestro. Por eso tenemos un gran compromiso en la evangelización. Para mí todo esto realmente me ha dejado también un gran aprendizaje y también esa semillita ya ahí en el corazón de que como evangelizadora también debo de dar testimonio y misión de mí misma. Entonces, estoy viendo que están llegando ya algunos mensajitos, voy a empezarlos a leer para que saludemos a nuestros hermanitos. Patti de Santos, gracias por estar acompañándonos, esperemos que te vaya muy bien ya en tu semana de trabajo. Artemio Serafín, gracias amigo por estarnos viendo, comparte el programa. Magdalena Sánchez, gracias también por avisarnos que no se escuchaba, lo agradecemos y ofrecemos una disculpa, ¿verdad? A veces nos fallan algunas cositas, pero se pudo solucionar. Elma Carrillo, muchas gracias por las bendiciones que nos envías también para ti. Marilu Montoya, gracias por estar aquí con nosotros. María Guadalupe Rosas, gracias también, hermana, por acompañarnos. También, oremos por, ahora sí que su párroco de nuestra hermana María Guadalupe, porque está enfermito y está en una situación delicada el padre Edgar, entonces les pido que también como evangelizadores estamos llamados a la oración. Oremos por él, por favor. Javier Mora Herrera, gracias amigo por vernos. Mari Geno, gracias, te mandamos un saludo. La señora María Asunción Hernández, muchas gracias.
Rosa Chávez Cruz, buenos días, muchas gracias. Dios es maravilloso estar con ustedes aprendiendo y conociendo cómo es la evangelización. Muchas gracias. Cristina Lázaro, bien dicho, que desde el saludo inicie la evangelización, ¿verdad que sí? Sí, porque fíjate que eso me gustó mucho, querida hermana Cristina, porque a veces estamos saludando con cara de, yo luego le digo a mis hijos, tienes cara de perrito, ¿qué es eso? Y si es así colgada, pues hasta de, ¿cómo le llaman estos? Ay, se me fue el nombre del perrito, pero todos así con la carita triste, y le digo, no, con una sonrisa. Entonces, sí es cierto, tienes razón, desde el saludo damos testimonio de nosotros, ¿verdad? M. Cruz Moctezuma, gracias por tus bendiciones. Rosa Chávez Cruz, preparación, estudio con humildad y amor para el servicio. Así es, así es. Marilú, muchas veces nos olvidamos que debemos empezar a evangelizar en nuestra familia y de ahí partir hacia afuera en nuestros entornos. Así es. Giselle Zamoro, buenos días a todos. Gracias a todos que nos están sintonizando. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Voy a compartirles la segunda alabanza que tiene mucho que ver. Escuchen muy bien la letra, es algo muy, muy bonito también. Ojalá que nos llegue al corazón y nos invite también esa alabanza. Entonces la voy a empezar a compartir. Y además tiene mucho ritmo, ¿eh? Se vale bailar. Sí, muchas gracias, Erika. Y a todos los hermanos un saludo. Esta segunda alabanza es el encuentro que tiene uno con el Señor y con el Espíritu Santo. Espero también les guste. Ven, Señor, quiero platicarte hoy de este gran momento que llegó. Tu amor, que mi vida transformó en un canto y una oración. Toda esa alegría que me dio tu encuentro, quiero transmitirlo hoy, Señor. Quiero darle paz a todos mis hermanos. Quiero darle a ellos libertad. Hoy, Señor, solo te pido voluntad, tratando tu palabra de entender y aumentar toda la humildad, pues contigo quiero continuar. Toda esa alegría que me dio tu encuentro, quiero transmitirla hoy, Señor.
pues esta alabanza nos invita justamente a llevarles paz a todos nuestros hermanos y además habla algo muy bonito de ese primer encuentro que nosotros tenemos con el Señor y que es ese encuentro cuando es tu primera vez y nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cómo salimos? ¿A poco no salimos con esas ganas de decir, no, 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 hoy sí voy a transformar el mundo, yo quiero que todos conozcan a Cristo y quiero hacer y quiero decirles lo maravilloso que es, e incluso llegamos a pensar, ¿cómo es que esto estuvo tan escondido? Y yo apenas me doy cuenta, ¿no? No es algo escondido, es algo que el Señor más bien viene a nuestro encuentro. Entonces, recuerda ese momento tan hermoso en que te presentaron por primera vez a nuestro Señor Jesucristo, en que tuviste ese dulce encuentro con Él y cómo tu corazón lo anhelaba. Yo muchas veces cuando veo a los hermanos de escuela de pastoral que llegan por primera vez al curso y empiezan a escuchar la palabra del Señor, expresan, ya quiero que sea domingo. Y eso es bien bonito porque dicen, ya quiero que sea domingo porque quieren seguir escuchando de nuestro Señor, quieren seguir aprendiendo. Y ese primer encuentro y ese primer amor de los alumnos de primero debemos recordarlo nosotros, reavivarlo nuevamente y decir, híjole, con ese entusiasmo, Señor, permíteme seguir, no cambies en mí el entusiasmo por hablar de tu palabra, hablar de ti, que te conozcan, y déjame ser una buena evangelizadora, llena del Espíritu Santo, humilde, reconociendo la humildad, recuerden, hace que reconozcamos hasta dónde podemos hacer y qué no podemos hacer. Y con esa humildad, Señor, mostrar tu rostro ante los demás. Entonces, que les llevemos paz a través de nuestro rostro, de nuestros ojos, de nuestras palabras a todos los que nos rodean. Entonces, ese es el mensaje también principal de esta mañana, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos lleva de la mano, nos lleva a ser una mejor persona, un mejor evangelizador, y que el Espíritu Santo sea siempre el protagonista de la evangelización, porque recordemos que los apóstoles al recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés sentían ese impulso para evangelizar, y ese impulso surge cuando uno ha llegado a encontrarse con Cristo. Nosotros sin ese encuentro nos da miedo, pena o incluso apatía y flojera. Pero cuando una persona ha sentido ese verdadero encuentro con el Dios vivo, nace una necesidad de dar a conocer a Dios. Hay una euforia por hacerlo y una alegría por empezar a compartirlo. Entonces, recordemos también cómo Pedro, en ese día de Pentecostés, da un sermón y un sermón que empieza a convertir a muchísimas personas porque está lleno del Espíritu Santo. Él alza la voz y les anuncia la buena nueva, ¿verdad? Entonces quiere decir que una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos esa preparación, porque Pedro en ese momento no crean que se fue a preparar su discurso y lo estudió y se lo aprendió y lo ensayó. No, Pedro solamente tenía consigo espontaneidad y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, así nosotros hagamos lo que Pedro, estudiemos ciertamente nuestros temas, estudiemos lo que vamos a hablar, pero antes de todo eso, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él el protagonista de toda nuestra evangelización. Entonces, hermanos, se nos está terminando el tiempo. Recuerda que el bautismo nos hace que nosotros tengamos ese compromiso con nuestro Señor de ser evangelizadores llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Nos dio mucho gusto compartir esta aventura de fe con todos ustedes. Recuerden no tener miedo, recuerden que la iglesia va a permanecer y vamos todos sin miedo por el mundo a proclamar la buena nueva, vamos llenos del Espíritu Santo que se nos ha dado ya en el bautismo y que solo falta avivarlo en nosotros. Vamos a proclamar la buena nueva. ¿Qué dices? ¿Te animas? Dime que sí, que este tema sirvió para que a partir de hoy te animes a proclamar la grandeza de nuestro Señor y sobre todo hagamos de nuestra vida un evangelio y que nuestro testimonio y nuestra misión se vea reflejado en nosotros, que no seamos solamente eruditos, sino maestros de la evangelización. Entonces,
Pues gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Ya leí sus mensajitos. Les agradecemos y nos vamos a encontrar dentro de 8 días en una nueva aventura de fe. Que tengan una bella semana y a proclamar la buena nueva. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.